Hola, mi nombre es Carlos Augusto Hurtado. En este momento hablaremos un poco de lo que es protocolo de enrutamiento e IGRP. De antemano, pues sabemos que los protocolos de enrutamiento son un conjunto de reglas que manejan los routers para comunicarse con otros routers y para generar intercambio de información. En este caso, pues como dije, hablaremos del protocolo IGRP, que es uno de los tantos protocolos de enrutamiento que se utilizan para que los routers tengan esa comunicación. En este caso, pues empezando, pues hablaremos de las características generales del protocolo IGRP. Pues un protocolo de versión mejorada de IGRP. Eh, es un protocolo propietario de Cisco. Esto quiere decir que este protocolo solamente fue diseñado para implementarse en los routers de esta marca Cisco. Por ejemplo, si en una red existe un protocolo, existe un router de otra marca, un router que no corresponde a Cisco, y se quiere implementar en toda la topología como tal el protocolo EIGRP. Este protocolo no podría ser implementado en el router que no pertenece a Cisco. Es un protocolo classless y se le dice que es classless. Se le conoce como classless también porque soporta BLSM, o sea que puede integrar redes, redes con máscara variable. Se le considera un protocolo híbrido porque, porque tiene un estado de enlace, el cual lo que hace es que envía un mensaje hello para darse a conocer a, a el router que haya sido integrado a esa red, al que se le ha implementado también protocolo EIGRP. Y también es un vector de distancia, porque lo que hace es que envía sus tablas de enrutamiento a los, a los, a los routers vecinos. Al principio, cuando se implementa este protocolo por primera vez en los routers, el router lo que hace es que envía su tabla completa de enrutamiento, completa. Cuando ya después ya la ha enviado y se ha integrado, él solamente va a mandar sus tablas de enrutamiento, va a mandar las actualizaciones que sean necesarias para la tabla de enrutamiento. Como tal, envía solo actualizaciones después de ello. Este protocolo funciona con diferentes protocolos de la capa 3. En especial, eh, podríamos decir, aunque trabaja con otros también de la capa 3, como sería por ejemplo la IP versión X, pero en nuestro caso, que es la que más utilizamos y trabajamos, sería la IP versión 4, IP versión 6, que no tienen ningún problema en integrarse y trabajar. Puedes hacer configurado este protocolo en estas dos versiones de IP. Al caso contrario, por ejemplo, de otros protocolos que necesitarían otro protocolo, como es el caso, por ejemplo, de OSPF, que tiene una versión de OSPF 3 para lo que es la configuración del protocolo IP versión 6. El protocolo EIGRP maneja unas tablas de donde guarda la información de los enrutamientos y de la información de los routers como tal. Por ejemplo, en nuestra primera tabla se llama Neighbor Table, la cual consiste en guardar toda la información de los routers vecinos. En esa tabla, los routers lo que van a hacer es que después de tener la comunicación con el router vecino, lo que hará es que, por ejemplo, el router 1, su vecino es el router 2. Este router, este router 1, guardará en su tabla Neighbor Table, guardará la IP del router 2 y guardará igualmente
la información de la del, de la subinterfaz serial por donde saldrá de la interfaz serial por donde saldrá comunicarse con el router 2. El router 2 guardará la información del router 1 y del router 3. El router 3 solo guardará la información, la IP del router 3 y su serial por donde saldrá a comunicarse con este con su router vecino. También está la topology table, que esta lo que hace es que guarda la información de la red completa como tal, de todo lo que integra la red, todo lo que son las IPs y las seriales y todo por donde salen a comunicarse con toda la red como tal. El routing table, después de que ya el router conoce como tal toda la red, él comienza a hacer unos cálculos, que es una de las características también de nuestro protocolo IGRP, es que el router hace un cálculo para conocer cuál es la mejor ruta. Él escoge la mejor ruta para llegar a otro destino, que una de sus características es que calculará la ruta más corta y la mejor para ello. Cuando ya la identifica, inmediatamente hace su almacenaje en la tabla Routing Table. Allí se guardarán todas las rutas mejores que él considera para ir a los destinos. Para configurar como tal en el router el protocolo EIGRP, pues en nuestra imagen observamos un ejemplo, que es ingresar al router como tal. En el modo de configuración global, enunciaremos el comando route EIGRP y daremos un número de proceso. Este número de proceso lo que le ayudará al router es a gestionar todo lo que tenga que ver con gestiones de IGRP y no tenga pues ningún problema, y que en este caso para nuestro ejemplo vemos que su número de proceso es el número 100, pero tranquilamente podemos utilizar un número cualquiera en ese proceso, con tal de que después de hacer la configuración, ese número de proceso en otros routers que estén integrados al que ya hemos configurado, también se trate de tener ese mismo número de proceso. Y como dije, se puede poner otro número cualquiera, pero iría un número que vaya del 1 al 65.535, podríamos poner tranquilamente. Después de haber enunciado pues el router EIGRP con su número de proceso, entraríamos a configurar o a anexar las redes que están directamente conectadas al router, que en este caso pues anunciaríamos el comando network, daríamos un espacio y pondríamos la red en la red como tal eh, que esté conectada directamente. Para nuestro ejemplo, pues una de las redes que anunciaríamos en Network sería la red que estaría entre el router 2 y el router 3 como tal, para que él la pueda almacenar en la tabla correspondiente de ese router. Y por último, pues daríamos un enter como tal para aceptar esos cambios y anexos de direcciones que estén conectadas directamente a nuestro router. Para nuestra versión, para el protocolo de la capa 3 de la IP versión 6 en el router hay que hacer un proceso como tal para hacer la implementación de EIGRP IP versión 6, que anteriormente como se nos ha enseñado debemos activar el IP versión 6 única routing para que el router comience a hacer sus procesos de trabajar con direcciones IPv6 como tal. Luego, pues ya nuevamente llamaríamos IPv6 route EIGRP dándole un número de proceso. Adicionalmente, un EIGRP route un ID y, y podríamos aplicar el no shutdown con el fin de que este protocolo tenga una reactivación. A veces pasa que el protocolo queda como en stand-by y habría que darle ese no shutdown para que
pueda levantar el protocolo como tal. Saldríamos de haber enunciado el protocolo IGRP y graciaremos a cada una de las interfaces que esté de esas redes que hemos anunciado que están conectadas directamente a de nuestro router y, y anunciaríamos ese protocolo IGRP como tal, que el comando como tal sería IPv6 e IGRP versión 2 como tal, perdón, versión no, número de proceso 2 como fue que se anunció al inicio. Y ya después de hacer eso en cada interfaz, ya que comenzaría a trabajar el protocolo IGRP como tal en el router. Por último, una de las cosas que, que, que a veces pasa en las redes, en todo este intercambio de información, en los enrutamientos, es que se pueden dar mensajes malos. Esos mensajes malos causan algunos problemas y es que, por ejemplo, se generen infinitas búsquedas, infinitas esperas y el router como tal, una de las palabras coloquiales podríamos decir es que el router se caiga y se pierda la información, que eso para empresas podría causar un gran problema para todo el manejo de su información y comunicación como tal en sus trabajos, causando pérdidas grandes económicas, ¿sí? En algunos casos. Para ello, por ejemplo, en nuestro ejemplo de IGRP, IGRP maneja unas claves que son previamente compartidas, las cuales son creadas por el administrador. Y esto lo que hará es que todos los mensajes que se envíen después de generar esas claves, es que esos mensajes lleguen certificados. Aquellos que no sean certificados, nuestro protocolo de IGRP no lo recibirá. Eso lo que nos garantiza un enrutamiento o una red segura utilizando nuestro protocolo IGRP como tal. Pues no siendo más, esto es solo un pequeño abrebocas de lo que es nuestro protocolo IGRP. Pues resumiendo, es un protocolo propietario netamente de Cisco, es un protocolo que busca la ruta más corta para llegar a su destino y como tal lo almacena en unas tablas especiales que él maneja, que es una donde guarda los nombres, la información de su router vecino, la información de la red como tal y las rutas mejor que él ha escogido para llegar al destino.